Bueno, seguimos adelante en este 2.5 Gasteiz. Estamos haciendo unos risas, ahora justo se ha marchado Jorge Hinojal, que por cierto, a Miren Fernández de Landa la ha invitado a su despacho. A los demás ha dicho que tenemos la puerta. A ella la ha invitado a su despacho, que quede claro. Aquí a los demás ha dicho que tenemos la puerta abierta. A ella le ha dicho, oye. Ya le hemos dicho que la cierre porque puede haber corriente, que tampoco pasa nada. Cuando entre la cierro. Bueno, lo que sí que es verdad es, por empezar por algún sitio, sí que es verdad que incluso lo que vaya a pasar en las próximas semanas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en los acuerdos que se puedan llegar o no para sacar los presupuestos, va a tener mucho que ver lo que esté pasando ahora mismo, hoy mismo en el Parlamento. Está claro, la mesa del Parlamento, en el que desde el año 70 y alguno se va a quedar por primera vez el Partido Popular, creo que fuera de la mesa del Parlamento. Algo que evidentemente ha molestado muchísimo al que lidera la portavocía del partido en el Parlamento, que es Alfonso Alonso, evidentemente, y a todo el grupo, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que, bueno, ahora empezamos a escuchar incluso algunos mensajes desde Madrid, pero es curioso porque ahora, si queréis, también os leo una noticia que acaba de salir ahora mismo, que Voz Populi acaba de hacer público, ese posible acuerdo con el Partido Nacionalista cara a los presupuestos del 2017, en el que puede haber algún cambio de cromos, pero esto es una noticia que la vamos a leer ahora. Pero sí que es verdad que, ¿verdad? Como que ese dato de lo que pueda pasar en el Parlamento puede afectar a los distintos acuerdos, ya no solo al Ayuntamiento de Vitoria, Ayuntamiento de Vitoria, Ayuntamiento de San Sebastián, Ayuntamiento de Bilbao, es decir, que puede. Pero ¿cómo valoráis el hecho de, Manu, voy a empezar contigo, ¿cómo valoráis el hecho de que, por ejemplo, el Partido Popular se quede fuera de la mesa que va a ser, vamos, en unas horas? A ver, lógicamente, si tuviese que hacer una valoración desde la perspectiva del Partido Popular, pues no le hace ninguna gracia. Es lógico y razonable que no le haga ninguna gracia no estar en la mesa. Pero, por otra parte, yo creo que al final lo que tenemos que ser conscientes todos es de que en Euskadi, en este caso, es el Parlamento Vasco, pues la realidad política que tenemos es que tenemos una dispersión y una pluralidad de fuerzas que hace difícil que todo el mundo esté en la mesa. O sea, se queda el Partido Popular, pero no es la primera vez que hay gente que se queda fuera de la mesa. Al final depende del resultado que tiene todo el mundo. O sea, quiero decir que hay dos fuerzas políticas que están empatadas, que son los que menos resultado tienen, y hay una que se queda fuera de la mesa. Pero ha habido otras veces en que ha habido otras fuerzas políticas que se han quedado fuera de la mesa y parece que no llama tanto la atención. Y hay otras mesas en las que también hay fuerzas políticas que no están. O sea, al final, la representación en la mesa, podemos decir que sí, que el objetivo es que estén todas las fuerzas que están en la Cámara. Eso es imposible. Eso es imposible, porque hay veces que no da para que estén todas las fuerzas. Y luego, por otra parte, habrá que tener en cuenta que la representación en la mesa también tiene que responder un poco a la composición de la Cámara. Si hay alguien que tiene 3, incluso 4 veces más que otra fuerza política, o 10 veces más que otra fuerza política, pues es lógico que tenga más peso en la mesa de la Cámara, en la que sea. Me da lo mismo en el Congreso en Madrid que en el Parlamento Vasco. Entonces, pues al final cada opción política lo que está valorando también es su peso en la Cámara, y en este caso, pues el Partido Popular, que es el que menos representación tiene junto a otro partido, pero bueno, hay un tema también de territorial y de votos, pues es el que se queda fuera. Pero no es la primera vez que hay opciones políticas que se quedan fuera de la mesa de la Cámara. O sea, que nadie se rasga las vestiduras. Yo creo que tenías que haber empezado por la segunda parte al principio y luego haber continuado por la primera. Es decir, sí, pero las razones son las dos. Sí. Cada uno puede valorar más una que otra. Claro. Es decir, desde el momento en que como creemos que tenemos, como tenemos más representación y por lo tanto más votantes, entonces ocupamos, en vez de un puesto en la mesa, ocupamos 2. Y por lo tanto, como tenemos 2, ya no cabe ya no hay para que la composición de la mesa estén todas las fuerzas, porque yo tengo que ocupar 2 porque tengo más. Pues claro, llegamos a la primera, que es por donde has empezado, es que todo el mundo no cabe en la mesa. Claro, si yo ocupo más sillas, evidentemente todo el mundo no va a caber en la mesa, ¿no? Pero Pachi, en el Congreso entonces, de Madrid, problema, ¿cuál es la sí, pero bueno, situación? es un problema de ocupación. O sea, tenemos unas sillas para ocupar y evidentemente... Pero Pachi, en el Congreso en Madrid, ¿cuántos tiene cada fuerza política? ¿Todas las fuerzas políticas están en la mesa? Pero bueno, tendría que valorar también el Partido Nacionalista Vasco qué es lo que ha pasado en Madrid y por qué están representados en Madrid también, porque creo en todas las cámaras, de todas maneras al final, mira, todo esto te lleva a que bueno, de las cosas se aprenden y al final pues yo creo que lo dijo perfectamente Alfonso ayer, creo que cada cosa pues tiene sus consecuencias y cada uno pues bueno, asume, él cree, si en este momento el Partido Nacionalista Vasco cree que él debe de ocupar más espacio, no da representatividad a todos los partidos en la mesa, ocupar más espacio, pues bueno, es legítimo, lo puede hacer y que lo haga.
pero que todo tiene sus consecuencias, evidentemente. Bueno, yo creo que, como has dicho, Manu, no es la primera vez que un partido se queda fuera. Yo creo que aquel partido del nacionalista de las Tierras Vascas, con 9, me parece que tenía parlamentarios, también en 2005 se quedó fuera. Entonces, bueno, las reglas del juego son las que hay, ¿no? Y esto se establece en función. El Partido Popular es el que menos votos ha tenido, aunque tiene los mismos parlamentarios que el Partido Socialista. Y aquí también yo creo que hay otra cosita, otro trasfondo, ¿no? O otra cosa importante también, que no sé si se dice o no, pero y es el tema de que, bueno, en función del número de miembros que tenga esa mesa, también la aportación económica a los partidos es distinta, ¿no? Y el número de asesores que cada partido puede tener también es distinto, ¿no? Que también es importante. A mí me resulta curioso también el aviso, ¿no? de Alfonso Alonso, ¿no? Eso de, bueno, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, casi, ¿no? Bueno, la legislatura es muy larga, habrá que ver y tal. Bueno, creo que tampoco es lo más adecuado, ¿no? Bueno, O sea, en cualquier caso, la composición de la mesa siempre depende de los acuerdos a los que lleguen las Claro. distintas opciones políticas, porque no hay nadie que decide por los demás, se decide entre todos. O sea, quiero decir que cuando se compone, y yo insisto en el ejemplo de Madrid, porque a mí me llamó poderosamente la atención en las elecciones en junio, la composición en la Cámara en Madrid, que yo creo que fue un error de cálculo de algunas opciones políticas. En noviembre del año pasado, que decías, bueno, pues cuando tú puedes entrar en la mesa, pues va a depender de que sumes con otros si no tienes mayoría suficiente para garantizar tu representante. Entonces las combinaciones siempre son muchas, depende de quién acuerde con quién. Hay veces que no es el partido mayoritario el que decide, sino que se decide entre todos, ¿no? Entonces eso lo que pone en tela de juicio y lo que pone encima de la mesa es la capacidad de acuerdo que tienen entre las distintas opciones políticas. Yo creo que aparte también de la presencia que tiene cada uno, ¿eh? Y claro, yo creo que la discusión, efectivamente, como dicen en estos momentos, es casi... no es que nos dejen a nosotros fuera de la mesa, yo no sé si es que nos dejan fuera de la mesa o supone que tenemos 2 personas menos o supone que tenemos unos servicios menos. A mí me encantaría que todas las fuerzas políticas estuviesen en las mesas, pero en la medida en que tengamos una mayor pluralidad, una mayor presencia de distintas opciones políticas, eso cada vez es más difícil. O sea, la mesa puede estar más compensada y más equilibrada cuando hay 2 opciones. El que tiene mayoría es el que más tiene en la mesa también, pero el otro también está. Y dices, claro, si estamos 4, 5, 6 o 7 opciones políticas, pues eso, al final, cada vez tienes menos opciones. Manu, que sí estamos yo creo de acuerdo. Es decir, si al final evidentemente hay más partidos políticos, los puestos que tenemos, estamos jugando a las sillitas. Es decir, los puestos políticos, los puestos que tenemos para ocupar son los que son. Pero el que tiene más mayoría sigue queriendo ocupar no lo que tenía, sino más de lo que tenía de esas sillas, evidentemente cada vez dejará más fuera. En este caso no es así, Pachi. El PNV en la legislatura pasada con menos parlamentarios tenía 2 y el PNV en esta legislatura con más parlamentarios quiere seguir teniendo 2. Sí, pero si hay más fuerzas políticas tendrá que no hay abrir. Bueno, no hay queda más. igual, te quiero decir que tampoco La minoritaria se queda fuera. Yo creo que es un tema... La minoritaria también se quedó fuera, no es la pero que era primera otra. Yo creo que es un tema... Claro, no es yo la creo que es un primera tema, vez que uno es se un queda tema de fuera. arranque. Bueno, yo creo que es un tema puntual, es un tema muy visual y que es un tema de arranque, ¿no? Y es un poco pues por dónde puede ir la legislatura al final. No creas, porque a lo que acaba diciendo yo hace un momento, el Partido Popular ayer incluyó una enmienda a la reforma de la Ley de Estabilidad para autorizar que ADIF y SEPES puedan avalar las empresas públicas del Bilbao Ría 2000. Algo que estaba bloqueado desde hace años, se desbloqueó ayer de forma casual en un acercamiento del Partido Popular al Partido Nacionalista, lo cual quiere decir que probablemente igual Alfonso Alonso tampoco le están haciendo mucho caso en Madrid, tampoco el cabreo de Alfonso Alonso llega hasta Madrid, que no pasa de la muga, que se queda ahí. Y me da la sensación además que evidentemente el Partido Popular, en vista de la abstención más que previsible, ¿no?, en la investidura de Mariano Rajoy, pues tiene que empezar ya a ir buscando los acuerdos para cerrar un presupuesto, porque claro, ahora saltamos una, pero es que hay que saltar la segunda valla, ¿vale? Y el Partido Nacionalista es evidentemente, junto con alguna otra fuerza catalana, pues también, pues Esquerra pueden dar con esos presupuestos adelante, y hay que conceder cosas. Lo cual quiere decir que no es, a mí es la sensación, no sé cómo lo valoráis, Yo creo que se está hablando últimamente de que hay acuerdos en presupuestos y yo creo que ha habido
gente más que autorizada, en concreto el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, Aitor Esteban, que ha dicho muy claro que no hay ningún tipo de negociación y que no hay ningún tipo de relación ni de acuerdo con respecto a los presupuestos. Yo creo que todavía es un poco precipitado y un poco prematuro hablar de presupuestos. Estamos dando por hecho algo que todavía no ha sucedido, y es que realmente va a haber investidura. Apunta a que todo es así cuando hemos vivido momentos en que pensábamos todos que teníamos más cerca de unas terceras elecciones, pero cada cosa en su momento. Yo creo que hemos aprendido, ¿no?, que nadie se hubiese imaginado que podríamos tener un gobierno en funciones durante prácticamente un año. Vamos a ver si es un año, es más o es menos. Y luego yo sí que coincido, Joseba, con una cosa que has dicho, que necesariamente el Partido Popular en estos momentos tiene que ir tendiendo puentes con el resto de fuerzas políticas. Lo que no puede seguir es con la dinámica que estuvo la legislatura pasada, con una mayoría absoluta que le permitió no atender para nada a ningún tipo de reivindicación, de acuerdo, de planteamiento del resto de fuerzas políticas, pero que le distanció precisamente de la necesidad que tiene en estos momentos de llegar a acuerdos, porque si no, la legislatura va a ser muy complicada. El tema no es solo tener el presidente del gobierno, sino que luego tienes que sumar los votos suficientes para sacar adelante los presupuestos y cualquier opción, porque mañana te puedes encontrar con propuestas legislativas del tipo que sea, en las que la oposición en estos momentos se ha manifestado clarísimamente que están dispuestos a funcionar todos de forma conjunta. Entonces, la legislatura en Madrid apunta temas muy interesantes. Parece ser además que la idea de el no es no a Rajoy por el Partido Nacionalista, por parte del Partido Nacionalista, no es óbice, es decir, una vez que se invista a Mariano Rajoy, estamos en el juego de la legislatura, y el juego de la legislatura es negociar. O sea, una vez que estamos ahí, ya hemos dicho no, vale, pero se ha salido ya investido, ahora ¿qué hacemos? Pues hombre, pues el juego político no es el juego, es a lo que estamos, ¿no? Estamos hablando de política. La política es el entente y el intercambiar opiniones y apoyar, ¿no? Entiendo que hay el Partido Nacionalista Vasco, pues como puede hacer RC, ¿no?, en Cataluña, que también puede, bueno, pues Esquerra puede en un momento determinado también apoyar esas cuestiones concretas que puedan mejorar la vida y la calidad de los ciudadanos en Cataluña, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Debe de ser así. Yo creo que al final en este juego, es decir, al final lo que no parece ser que nadie, lo que no quería nadie era fotografiarse en esa abstención a Mariano Rajoy, ¿no? Sí, claro, pero bueno, yo creo que era un poco eso, ¿no? No porque realmente no quisieran que la legislatura se pusiera en marcha, porque para el Partido Nacionalista Vasco o para las comunidades autónomas que la legislatura, que el Estado funcione, que tenga unos presupuestos y que se pueda empezar a hablar y a negociar, evidentemente eso hace que todo arranque, que todo vaya en marcha. Luego a ninguna comunidad autónoma le hace gracia que el Gobierno de Madrid esté parado, pero yo creo que no había nadie que se quería fotografiar en esa situación de facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Evidentemente, en cuanto se produzca, si es que se produce, pues habrá esas negociaciones y es evidente, y cada partido intentará llevarse, en este caso el Partido Popular, intentará acercar posturas porque le van a ser muy importantes esos votos para muchas posiciones. Porque además las posiciones entre el Partido Nacionalista ideológicas, evitando todo el tema de autonomía, etcétera, pero desde el punto de vista social coinciden en muchas cosas, yo creo. En algunas, no en tantas. Coinciden en muchas, no he dicho en todas, pero entonces eran iguales. Claro, coinciden en muchas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que habrá, y lo ha habido siempre además, yo creo que ha habido, no ha habido unas malas relaciones entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que no. Bueno, ayer se daba una situación en el Parlamento también con el tema de 5 años, ¿no? Evidentemente, desde que ETA anunciara el cese definitivo. Y sí que es verdad que de alguna forma ayer se buscó, ¿no?, el consenso de toda la Cámara para sacar un documento adelante que no pudo ser porque Euskal Herria Bildu dijo que no, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues una vez más vemos que no acabamos de tirar, digamos, o de fijar el punto, ¿no? Y el punto es que queremos la paz, ¿no?, en definitiva, pero queremos que ETA entregue las armas, que se disuelva, evidentemente, que ese proceso será complicado, evidentemente, porque habrá que sentarse a hablar, y mucho, largo y tendido, que las víctimas están ahí, que nadie se olvide de ellas, y a partir de ahí entiendo que... Pero sí que es verdad que este tipo de escenas, a mí personalmente, como ciudadano, a mí, joder, es que
me dejan frío, ¿no? Es como un jarro de agua fría, ¿no? En el fondo, dices, bueno, parece que, venga, todos podemos intentar, ¿no? Es complicado, no sé cómo lo valoráis, lo que pasó ayer en la Cámara. Bueno, yo creo que no solamente Euskal Herria Bildu impidió, ¿no? Yo creo que también hubo otra parte, el Partido Popular también quiso incluir un tema puntual. O sea, yo creo que ha sido un poco, no solamente uno, sino que yo varios, por eso ¿no? estaba haciendo un poco el alegato más allá de Euskal Herria Bildu. A mí lo que me parece es que... igual no lo he citado, pero... Que bueno, sí, 5 años en los que, bueno, pues afortunadamente todo el mundo puede salir a la calle en libertad y sin ese miedo. Pero las heridas, o sea, no nos vamos a engañar, las heridas están abiertas, las heridas están supurando, o sea, hay muchas cosas por cerrar, hay muchas cosas por afinar, muchas cosas por hablar, ¿no? O sea, y luego, bueno, pues yo creo que es que el camino que hemos recorrido es muy pequeño, a pesar, y además de que, la que digo, de que las heridas están abiertas, esa era o ese periodo de paz y de bueno, de poder convivir y de poder estar todos en esa libertad que tampoco es la que todos queremos o la que hay en este momento, no se ha producido, ¿no? Entonces, jolín, 5 años tampoco son tantos, ¿eh? Estamos en un periodo, digamos, de transición. Verdaderamente, todos queremos que la violencia desaparezca, todos queremos que ese terrorismo y esa situación se finiquite, la entrega de las armas, el acercamiento de los presos, o sea, todo eso todavía hay mucho camino por recorrer y mucho que hablar, ¿no? Y sí que es triste que no se puedan llegar a acuerdos en un tema tan sangrante y que produce tantas heridas y con tanto dolor, ¿no? Yo, ya te dejo, Manu, simplemente es que yo creo que además has dicho, creo que 2 veces la palabra terrorismo. Y esa era la palabra que quería retirar del texto Bildu. Es decir, el tema no es tan sencillo como decir, no, es que es que quiero retirar la palabra terrorismo. Bueno, Las cosas, y el Partido Popular, perdona, quería poner vencedores y vencidos. Las personas, Arrando, sí, el vencedores y vencidos también. Hernando es lo que pedí ayer, sí. Exacto. Claro, pero vale, lo del... era un texto, exactamente, era un texto que además lo que se hizo fue, se propuso unas modificaciones de textos que luego no se llegaron. Pero más allá del texto, ¿no es una cuestión de gestos? Es decir, el texto parece que es que además, sí, si decimos, si hacemos esa frase hecha de que el texto, o sea, que el folio en blanco lo aguanta todo, o el papel lo aguanta todo, ¿nos vale para unas actitudes y para otras? Claro. No, yo creo que vale para todo. Yo creo que es más de gestos, es una cuestión. Yo le pido a Euskal Herria Bildu y le pido también al Partido Popular y pido a otros, porque ahora con el tema del 3 de marzo, cuidado, con esta querella. Vamos a ver quién se coloca y dónde se coloca cada uno. Pero es una cuestión de gestos, es gestos. Sí, ¿no? Oye, yo tengo una cierta voluntad. Bueno, hay gestos, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo puedo discutir contigo si puedo poner vencedores y vencidos y posiblemente si hubiera habido un consenso en el texto eso se podía haber retirado o cambiado por otras cosas, pero desde el momento de que la mayor, es decir, no llamar a lo que estaba haciendo ETA terrorismo, si quiero quitar las cosas como son, es decir, eso era un grupo terrorista, eran terroristas y por mucho que yo lo quiera quitar y lo quiera enmascarar en la violencia de... No, era lo que era. Y eso no lo puedo quitar y por ahí no puedo pasar. El resto puedo hablar de otras cosas, pero tenía un nombre y por eso he hecho referencia un poco a lo que estabas diciendo tú. Cuando te estabas haciendo referencia a ellos, les estabas diciendo como un grupo terrorista, ¿no? No, mira, a mí me parece triste. Me parece triste, porque yo coincido con Joseba que no es gestos, es marcar el espacio de cada uno. A mí me parece que ayer era una oportunidad para decir que 5 años después todos tenemos mucho más claro que la violencia que tanto daño ha hecho en este pueblo, pues por lo menos tenemos que reconocer que es mucho más creíble y todos vemos mucho más claro que es algo que tiende a desaparecer, aunque todavía hay algo que hay que ultimar, ¿no? Pero claro, habrá que analizar también por qué nos han dado los pasos necesarios para que algo que decimos todo el mundo, cómo se materializa, que es la disolución y la entrega de las armas, porque claro, mientras unos piensan que la única vía es la vía policial y la vía de vencedores y vencidos, y piensan que con ese tipo de gestos, pues parece que hay un rédito también, y lo voy a decir así, electoral,
porque algunos igual tienen también el complejo de que esto lo inició otra fuerza política en Madrid, no el Partido Popular, sino el Partido Socialista, y yo, de verdad, me parece triste. Creo que en política hay que saber pactar los acuerdos y los desacuerdos. Y hay veces que cuando no se llega a un texto, cuando no se llega a una voluntad de acuerdo, no es solo por el que no lo firma, sino por el que no quiere que lo firmen. Y ejemplos de esos podemos poner 1000. A mí me parece que ayer tendrían que haber intentado evitar aquellas partes en que no estaban de acuerdo, pero por lo menos consensuar un texto común que era el reconocimiento de que después de 5 años vivamos una esperanza mayor de que la violencia fuese parte del pasado y que deberíamos intentar entre todos dar los pasos para garantizar que eso nunca vuelva atrás. Igual todavía no es posible llegar a más, igual todavía las fuerzas políticas tienen poca voluntad de acuerdo y yo considero que todavía tienen que hacer un recorrido, no solo la izquierda abertzale, que lo tiene que hacer, también el Partido Popular. A mí me parece que en los extremos, lógicamente, es donde siempre te vas a encontrar con las mayores diferencias y yo creo que todavía queda mucho por reconocer. Yo creo que ETA ha hecho mucho daño, que la izquierda abertzale todavía tiene que reconocer muchas cosas. Esta semana todavía había unas declaraciones de Arnaldo Otegi diciendo que él no pensaba que era tanto el daño que se había hecho. Yo creo que todavía hay que madurar mucho el daño que ha supuesto la violencia en Euskadi. Y yo no me quiero quedar y cerrarme en las palabras, porque muchas veces se utiliza determinada expresión y determinada palabra para bloquear el llegar a un acuerdo con los otros. Y esto lo hemos conocido a pesar de la tregua de más de 5 años, incluso antes. Y quiero recordar que también es cierto que a pesar de que llevamos 5 años sin violencia, al principio se puso en tela de juicio y se dudaba de si realmente iba a ser así, porque antes hubo unas treguas frustradas. Pero bueno, ya vemos que no es así. Tenemos que reconocer que a pesar de que hemos vivido una Euskadi en la que el número de asesinatos y el número de tropelías mensuales, diarias, era exagerado, ahora el terrorismo ha dejado de ser la mayor preocupación de los ciudadanos porque es evidente que ya no es un problema. Lo que es un problema es cómo terminamos y cerramos definitivamente esa parte de la historia. Y yo creo que ahora las fuerzas políticas tienen que dar los pasos para cerrar esa parte de la historia y habrá que acordar cómo se disuelve ETA y cómo se entrenan las armas. Porque la única fórmula no es la de que se vayan descubriendo los zulos donde las tienen. Pero no. Y habrá que acordar cosas también de otro tipo que se han hecho en todas las situaciones violentas en el mundo. Es el único ejemplo. Tenemos el acuerdo, y además lo de ayer de alguna forma lo propició el acuerdo de paz de Colombia. Tenemos un ejemplo, el acuerdo de paz de Colombia con las FARC, independientemente del procedimiento que ha seguido después, en el que realmente ha servido para que ese pueblo también viva con esperanza el que desaparezca la violencia. Pero supone no reconocer como bueno nada de lo del terrorismo, el llegar a un acuerdo de disolución y de entrega de armas. Y yo creo que hay mucho por recorrer. Yo creo, pero perdona, porque es que, o sea, lo de llegar a un acuerdo, a ver, un acuerdo de disolución de una banda terrorista. No es llegar a un acuerdo, es cómo se entregan las armas. ¿Cómo que cómo se entregan? ¿Cómo lo hicieron? ¿Entregándoselas y llevándose luego las 20 que habían entregado en la tele? Mira, vamos a ver, o sea, es sencillísimo. O sea, es una banda terrorista que el País Vasco no quiere que exista, que no tiene ningún sentido que exista y que se tienen que disolver ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se disuelven ellos? Disolviéndose. ¿Pero cómo se disuelven ellos? No tienen que pactar nada. Vale, no tiene mañana que haber dicen que ningún se han tipo de disuelto. negociación. Vale, ¿cómo se disuelven ellos? Es que no lo he entendido nunca. Haciendo un documento, entregando todas, diciendo dónde tienen todas las armas y entregando todo lo que tengan y punto. Pues se imaginan a las fuerzas de seguridad, no se las van a entregar al vecino, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Disolver una organización terrorista como la montaron. ¿Pero qué quieres negociar? ¿A quién se las entregan? ¿Para que vengan otros 3 que vinieron y se saquen la foto en el periódico cuando le entregan ahí en la mesa 20 pistolas? ¿O qué? ¿Qué quieres escenificar con todo eso? Esto no es tan sencillo. Una organización lo que tiene que hacer es que tenemos en cuenta que no es una organización social o política, es una organización terrorista. Y como tal, lo que tiene que hacer es, como se creó, disolverse. Pero es que es algo que no ha surgido de la nada y que no ha tenido un recorrido tan efímero y tan poco importante. Yo creo que tiene mucho más trasfondo. Negociar no. Y la situación, hombre, actual es... Vamos. Yo lo que quiero entender es que no se puede disolver. A ver, no se puede disolver. No es voy a tan mi casa, he pegado 4 tiros y me voy a mi casa. O he extorsionado y me voy a mi casa. No. Yo creo que he extorsionado, he matado, he hecho mucho daño y lo que tengo que hacer es
entrego las armas y después de entregar las armas, aquí estoy yo, tengo delitos de sangre, sí, no, he pertenecido a banda, sí, no, víctimas, daño a víctimas, reconocimientos, o sea, ahí yo creo que uno no se marcha a su casa, he sido terrorista, me voy a mi casa. Y hay otra parte, yo sé, Sí, hay no otra se parte disuelve. también de la historia, no, cuidado, es que no se puede negociar leer solamente una ¿el parte. qué? No, hombre, Que no es. A ver, que no, igual el término negociar no es más adecuado, el pero- término no es negociar, el término es acordar cómo se entregan las armas. pero está Porque claro la, que hay... la fórmula para entregar las armas no es decir dónde Y el están. término sí que es negociar, en el fondo. No, es un, además Es es, que hay una otra parte, simbología. la Porque historia simplemente también, tienes que Joseba. negociar, ya solo tienes que negociar, ya tienes que negociar dónde nos reunimos y qué día nos reunimos. Ya eso es una negociación. Eso es negociar. O sea, algo hay que negociar. Y a partir de todo, igual es hablar, no es negociar, pero igual es hablar. Posiblemente es hablar, Y sí. todo lo que se tenga que hablar, probablemente todo lo que se ponga encima de la mesa, y vuelvo a decir lo del folio en blanco, porque parece que lo soporta todo, pues todo lo que se ponga ahí, teóricamente será, yo entiendo que es para el bien de la sociedad, para el bien de todos. Que no la quiere nadie, pues que Para el no bien de tiene todos. ningún sentido. Un titular, lo de la denominación, rápido, pero un titular es, nada, 140 caracteres, es un Twitter, 140 caracteres, el tema de la denominación De origen de Sí. De Rioja. Alavesa. Sí, viñedos de Álava. Viñedos de Álava, clarísimamente. El mundo ha cambiado. En Álava se sigue cultivando prácticamente lo mismo que hace 10, 15, 20 años y en el resto de la denominación de origen de Rioja no. Que cada uno organice y venda como quiera. Miren, Ahora ha decidido la Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa, han decidido en asamblea hacerlo así y habrá que respetar la decisión de esos bodegueros, de esa asamblea, y tendrá que llevar a cabo lo que la asamblea le ha mandado. Pachi, Creo que en el mundo del vino se tendría que tener en cuenta mucho más a los técnicos, a especialistas, y que las denominaciones fueran por otras cosas que no fueran los lindes municipales, políticos, etcétera. Es decir, yo creo que La Rioja, aunque me voy de los 140, pero es que precisamente el otro día estuve comiendo No te da el tuit. con Pachi Unanue y estuvimos comentando algo de eso. Hay técnicos que ya han dividido La Rioja en espacios geográficos en función del terreno, de las características, etcétera, y tendríamos que ir a esas sí, denominaciones. que era el por espacio. titular. ¿Cuántas hay en España? ¿Cuántas denominaciones de origen? No lo sé, no tengo ni idea. 69. Sí. No hay ningún problema en que haya denominaciones de origen más o menos. Al final Que son unas 70 garantías no pasa nada. y lo que hace falta es que la gente venda su producto y lo haga bien. Manu, miren, bueno, Pachi, gracias a los tres, ¿vale? La semana que viene, por cierto, ya estará Ramón Garín con nosotros. Te has olvidado. El Día de la Mujer Rural. Te has Es olvidado. verdad, es verdad. te lo- Muy importante. Bueno, el pues- sábado se celebró en Cuartango el Día Es de la verdad, Mujer además Rural. unas charlas Impresionante, superinteresante. impresionante. Es verdad que te lo tenía que haber Sororidad, preguntado. la palabra que nos grabamos a fuego. Hermandad entre mujeres para lograr el empoderamiento de todas. Sororidad, no os olvidéis. La semana que viene tienes un día, lo hablamos, ¿te parece? Un día, te invito la semana que viene un día y Vale. hablamos solo de la mujer y del día. ¿De la mujer rural? ¿Vale? ¿Te parece? La semana que viene. De acuerdo. Vamos, seguro. Te Vale. cojo la palabra. Pasar buen fin de semana, ambos tres, ¿vale? Nada, pausa por publicidad y hablamos de deportes, nada, no sé, hasta ahora.